Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una partida más de la LFTS, creo que es. Si no estoy muy equivocado, es la última partida. Y necesitamos, yo diría que ganar para poder clasificarnos a la siguiente fase. No sé al final en cuánto suele estar, ya lo he dicho muchas veces, que no sé en cuánto está el porcentaje para clasificarse, pero vaya, creo que nos vendría bastante bien. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Em, la mano no es maravillosa, pero... s- Bueno, no lo sé. No, la mano es un poco mala, la verdad. Supongo que compensa salir con defectors, porque aquí una purga nos haría bastante polvo. Así que vamos a ver. Supongo que me tendré que guardar de gol hasta el final, ¿vale? Em, por si acaso tiene blockade, vaya. Em, vamos a hacer así porque no creo que él vaya ya. Nos metemos por aquí. Más que nada para que no nos eche de la zona y si da algún otro golpe, pues poder coger Tailandia. Y yo creo que quiero intentar jugar nazis lo antes posible para llevarme los puntos. Supongo que esto es medio obligado. O sea, podría coger Líbano, pero no quiero que me dé un golpe de estado y que me fuerce demasiadas cosas. Ya digo, o sea, lo que quiero ahora son los puntos de nazis, llevarme algún punto de operaciones. Pero es que tengo una mano un poco bastante injugable. Hmm, joder. Y le sale bien. Bueno. Hmm. Yo creo que me la juego. Vale, solo debería generar algún problema, supongo. No es que podamos hacer mucho porque no tenemos cartas para hacer nada. O sea, necesito dar un golpe de estado. Pero bueno.
Al menos Dicol pues ya no lo va a tener, solo le va a quedar Distal, pero aún así está siendo un poco durillo el tema. Pues no queda otra que dar un golpe de estado aquí. Sale bien, aunque no excesivamente bien. Mm, mm. Un 5-year plan. Un Independent Reds. El 5-year plan, si tiene nato, pues es molesto, ¿no? Pero me gusta la idea de contar con 2 cartas de 4 para poder pelear ahora por cositas. No sé, la verdad. Independence puede ser bastante molesto si tiene... Si tiene distal. Vamos a ir con Independence. La verdad es que pinta un poquito feo. Se ha conseguido el acceso aquí. Sí que es verdad que si no da el golpe en Irán, yo voy a poder ponerme en Irán y Pakistán. Vaya. O quiero intentar presionarle un poco. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Él me puede dar el golpe en Irán, la verdad. O sea que esto puede haber sido un poco un error, pero... No ser. Joder, igual tendría que haber ido a Tailandia tú. Pero bueno, tengo relineamiento. O sea que tiene que tener él ahora mismo un poco de cuidado. Si tiene Asia, o sea, se sigue llevando 3 puntos. Pero... Vale, Suez Cup. Ujú.
Bastante bueno ese cup, la verdad. Quizá tendría que haber sido en Irán, pero bueno. Esto nos permite coger Libia. Vale, sigue puntuando Middle aún así. Y yo creo que podemos intentar romper algo como última play. Sé que podría coger Corea del Norte, pero Corea del Sur es importante también por eventos de Late War, si es que llegamos. O igualamos, protegemos y nos ponemos de aquí. Es otra opción. Sí, vamos a hacerlo así. Vale, yo tengo distal. Tengo esto también. Él tiene... Él tiene 100% la purga, ¿no? Tiene UN Intervention, NATO. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. O sea, supongo que esto va a ser una... Por parte de él va a ser una... Sí, le diría una purga. Yo diría que otros headlines no me preocupan, entonces... O salgo con CIA para dar un golpe y... No, pero yo creo que dejo CIA en el deck. O sea, para hacer eso salgo con Duck and Cover. Realmente no tengo otro headline. O sea, podéis ir con Truman y quitarle Romania, pero eso me podría dejar West Germany un poco débil si él decide romper. Entonces yo creo que la play es esta y ya está. Efectivamente. Así, si él no tiene nada que le dé operaciones, pues me puedo llevar otros 2 puntos de operaciones. También. Ahora va a ser esta una mano un poco complicada. Juega NATO, ¿vale? Si es una carta que él sabe o debería saber. Necesito parar primero la dominación antes de poder hacer nada aquí. Por suerte todos estos países que hemos conseguido en Southeast Asia nos lo facilitan un poco. Y Tailandia está muy jugoso para un Bruce War. Lo malo, me gustaría empezar a caminar por África y no tengo las operaciones este turno. Al menos no si tengo que pelear por aquí.
Vaya. Ay, si tiene Europa, pues bien por él. Esta purga está doliendo demasiado. Intervención con East European Unrest. Vamos a ver si sigue invirtiendo. No le puedo dar nada más, o sea, aquí tengo que ir espacio, esto tiene que ser evento y esto tiene que ser evento. Así que vamos a ver qué decide hacer. Nuclear Test Ban. Hmm. Creo que tengo que jugarlo, porque le va a costar más puntos de operaciones meterse en West Germany si la quiere coger que, que coger Francia. Ha invertido, joder, tenía 3 de 4, ¿eh? Ha invertido mucho en Europa, por cierto. O sea, si quiere coger West Germany no le puedo parar. Pues yo esto lo voy a jugar como evento 100%. Si me sale, son 2 puntos más 2 de operaciones, o sea, 4. Y esto lo tengo que tirar al espacio. Así que no voy a poder ni poner nada en Panamá, ni en África, ni en ningún otro sitio. Me dará China, ¿vale? Perfecto. Ah, que claro, que no juegue Marshall, entonces NATO no está... Ay, qué pena. Mm, Bueno, ya que estoy... pues yo creo que esto ha sido un error. Debería haberlo puesto en Yugoslavia. Porque mira, ahora... Ahora me puedo quitar Europa gratis. Que yo creo que ese tiene que ser mi headline. También podría salir con Usuri, es bastante fuerte Usuri. Incluso con 5-Year Plan por si tuviera problemas en la mano. Pero bueno, ¿me puedo morir? No, en principio no. En principio no.
Me gusta tener One Small Step porque de esa forma no me puede coger él en espacio. Y bueno, aunque tengo headlines bastante interesantes, yo creo que tengo que ir con Europa porque creo que no queda... Bueno, está Warsaw, pero ¿qué posibilidades hay de que juegue Warsaw de cabecera? Yo diría que prácticamente ninguna, ¿no? O sea, muy poquitas. Panamá. ¿Por qué quiere darme un golpe de estado? Tenía Warsaw. Uh. Vamos a ir ya colocándonos por todas partes. Hmm. ¿Me merece la pena? Yo creo que sí que me merece la pena intentarlo o... Sí. Bastante mal. Venga, bien. Y los alineamientos a veces es que, o sea, no sé, son horribles porque te puedes estar con +2 o +3 y perder influencia, o estar igualados como en este caso y no conseguir nada. Vale. Voy a ir tirando cosas despacio. Vale. Ahora mismo no tengo motivos reales para jugar esto como evento ya que se ha puntuado Asia. Así que lo voy a usar como operaciones para coger México, Argelia, Sudáfrica. Y supongo que puedo intentar que me dé un coup. Para llevarme operaciones. Mm, Supongo que tendré que jugar Nasser. Y voy a tirar este espacio ya. Creo que voy a guardarme Nasser todavía un poco. Vale. Si me la puedo quitar, me la voy a quitar. Vaya. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Bueno, la verdad es que pensaba
Quería poner algo en Nicaragua y tal, pero si las cosas están así... A lo mejor lo sigo poniendo para un posible golpe de estado o... Ya que estoy, hago así, yo creo. Porque, total, no creo que me pueda coger México. Supongo que tiene que ser Grains. Aunque bueno, claro, vemos su headline, así que tampoco hay... Bruce y Junta está bastante bien. No sé si vamos a poder puntuar Central, pero hay que intentar algo porque nos está sacando muchos puntos. O sea, en África supongo que lo conseguiremos, ¿no? Pero... puedo intentar tirar Flower Power espacio. Por supuesto tengo que jugar Brass antes que Flower Power, así que vamos a ver. Ha salido Yuen, por lo tanto puedo jugar U2 Incident sin preocuparme demasiado. ¿Y con Grains dónde le damos el golpe? Pues supongo que en Irán, ¿no? Que es lo único que hay. Hmm. Creo que no nos va a quedar más remedio que no dar golpe. Uh. Esto igual que estoy haciendo es una tontería, o puede que no, pero deberíamos ser los primeros en llegar a Israel y no puede puntuar ahora mismo porque no tiene acceso a ningún país. A ningún país no conflictivo. Bueno, Gulf States, pero... No se va a morir, no se va a morir por Defcon de momento. Y le estoy habilitando un golpe aquí, pero... Pero bueno, es lo que hay un poco. Hmm. Es bastante interesante que decida no jugar... Que decida no jugar Salt como evento para coger Distal. No sé si tendría que haber amenazado Central, pero a lo mejor si no se da cuenta puede escorear Central por 3, que tampoco estaría mal.
Otra vez no, por favor. Otra vez no, por favor. Madre mía, tío. Aquí bien le están saliendo los Arabic Rally War, ¿no? Ahora, claro, tiene un problema. Tiene que decidir si quiere meterse en Middle East o realinear aquí. Yo estaba pensando en un Bruce en Tailandia, pero también puede ser en Zaire. No es tontería. Puntuaría 10 puntitos. Pero Tailandia, Southeast Asia y tener posibilidades de empatar Asia en un futuro a puntos también me parece bien. Vamos a generarle un poco de problemas. Vale. A nivelului de trai material și spiritual al poporului, în spiritul hotărârilor Congresului Partidului. Hmm. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Vale, está bien que no tenga Gunman. Perfecto. Y ahora yo creo que Flower Power en Uruguay. La pregunta es si Uruguay, Colombia o... A lo mejor no hay... Sí, directamente Uruguay, Brasil y Venezuela. O bueno, quiero tener algo en Chile. Vaya. Esto lo complica un poco, pero podemos hacer algo así. Qué pena. Es para que si me da un golpe de estado satisfactorio el siguiente turno no me quede yo fuera de media región, porque necesito escorear puntos.
Vamos a ver qué tal así. Perfecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque se lleve... sí, quedaría empatado el tema, ¿no? Yo creo que podemos salir perfectamente con South America. Depende de su headline. Pero si consiguiese un país en South America, los puntos que... creo que ganaría como mucho yo 5 puntos, así que ahora mismo es más rentable ganar estos 7 que estos 6. Eso es justo lo que no quería. Justo lo que no quería. Puede que me vea forzado a jugar China aquí. Voy a jugar esto. Madre mía. Vale. Esa es la que menos me molestaba de todas las posibilidades, la verdad. Vamos a hacer así. Japón. Quiero mis puntos de operaciones de todas formas. No sé si voy a tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, pero bueno. No parece. Qué pena, la verdad. Bueno. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and
Hmm, Tiene buena mano este turno, la verdad. No sé cuántas cosas le pueden quedar. Vale. Por lo menos igualamos marcador de oro. Me hubiese gustado poder rellenar Israel y Libia porque es bastante fácil parar esta dominación, pero no va a ser posible. Y también me hubiese gustado poner algo en Francia porque, o sea, un control de Europa no es tan imposible tampoco. Pero no se puede tener todo, así que supongo que voy a tirar OPEC espacio. Ujú. Y me llevo esos 3 puntitos, perfecto. Eh, es increíble que Europa siga así, la verdad. Ay, también es increíble que me toquen a mí todos los scorings. Sí, creo que quiero parar eso. Supongo que él va a hacer coup de todas formas, así que Europa no debería correr peligro. Misil Envy. ¿Qué le doy? Le doy cultural. No. Vamos a distraerle un poco, yo creo. Él no debería saber que tengo Europa, porque Europa creo que ha salido en turno 4. Así que es poco probable que invierta ahí. Y lo más probable es que se ponga más bien nervioso por Middle East. Yo para hacer un coup creo que solamente tengo que quitar 2 de West Germany, ¿no? O sea que realmente me da un poco igual. También en muchos otros países de Asia y de África. Vale. Quitamos Europa. Mientras podemos. De la forma más barata posible. Tiene muy mala mano, en principio.
De Gol sigue por ahí. O sea, realmente la posibilidad de perder Europa entero es bastante real. O sea, que tampoco me puedo dormir en los laureles, pero es que supongo que tenemos otras cosas importantes entre manos. Aquí mi duda es si quiero jugar China en Corea del Sur, por ejemplo, e intentar forzar un dominio de Asia, o quiero utilizarla directamente para... Mm. Ay, yo quiero utilizarla directamente para... Uy, hacer algo así. Esto me libera Cultural. Él va a querer jugar probablemente al Alliance en Brasil o algo así también para parar eso. Pero no hay nada que podamos hacer. Vale, me da un respiro. Hmm. No es exactamente toda su mano, yo creo, pero le debería quedar Special Relationship, Power Money, Summit, ¿no? Tampoco creo que me pueda hacer mucho. Yo necesito dar un golpe con Willy. Hmm. Quiero quitar Asia. Es posible que sí. O no, o sea, si consigo otra vez la China, a lo mejor se la puedo... Vamos a intentarlo y dejarla por ahí. Igual es un error, no lo sé. Quito cartas neutrales para que no se pueda beneficiar. Ya puestos a usarla, pues uso el evento. Una pena lo de las operaciones. Pero no está la partida tan fácil como parece, ¿eh? O sea, yo creo que prefiero aquí que me toque un Wargames. Porque África, si consigue el golpe hasta el siguiente turno, que no veo motivos para que no lo consiga, puede cambiar muy fácilmente hacia él. Así que sí. Un Wargames vendría de perlas, la verdad. Hmm.
Bueno, o sea, realmente son los mismos puntos. Middle East o UOPEC. Vaya. Si no baja Defcon, le doy Gunman. Qué mano más mala, por Dios. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ha vuelto a salir, ¿no? Joder. Vaya ruido. Mejor tendría que haber quitado Asia. Uf, menos mal. Vale, con esto se deberían acabar las amenazas de morir por Defcon. A ver, queda la de Cuba, pero no tengo nada en Cuba de momento y queda Berrillo. Pero no hay mucho que pueda hacer, la verdad, con esta mano. O sea, supongo que me descartaré Che, tiraré esto espacio. Bueno, Che, a lo mejor no hay ni necesidad. Sí, sí, mejor. Mejor me la quito por si acaso. Me da un poco igual en realidad darle Warso porque, o sea, esto ya se ha puntuado y ya ha sobreprotegido mucho. Ha invertido muchos puntos de operaciones ahí. Es que este turno aquí hemos sobrevivido bastante bien. Aquí creo que hemos sobrevivido bastante bien también. Aquí se nos ha complicado un poquito. Y es que aquí bastante mal. Es que al final tantos scorings, o sea, a veces está bien tener el tempo, pero tantos scorings son muchas menos operaciones en el mapa. Yo creo que se nota bastante. Ahora no me voy a quejar de que nos haya tocado Europa porque lo hemos podido pelear. O sea, eso han sido 10 puntos. Esto yo creo que lo tendría que haber intentado hacer como operaciones, la verdad. Pero bueno. Tiene intervención. Bueno. Mm,
Yo creo que quiero sobreproteger Brasil y Argentina. Y realmente es que ahora mismo quiero sobreproteger bastantes cosas, pero no puedo todo. Entonces, la duda es Brasil, Argentina, India, Francia y Angola para liberar South African Unrest. También puedo hacer algo así y amenazar. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Y al menos tenerle distraído un poco. Necesito algo de tempo. Quiero poner algo en Francia 100% por Bruce Ward. Para que no sea, para complicarlo un poco, aunque sea. Me da bastante miedo si no. Creo que el mapa se va a igualar bastante ahora. Yo parece que voy a conservar de momento la ventaja en Central, pero en la de Europa, lo cual es bastante malo. Son más puntos, pero bueno, tengo yo más puntos aquí de ventaja. Entonces la cosa un poco también es que no salga Nasser, por ejemplo, y me fastidiaría bastante. Vale, me ahorra el punto de UK. No. Vamos a tener que ponerlo. Necesito tirar espacio ya, porque él sabe toda mi mano y puede forzarme plays. Puedo jugar papes de última para ponerme por África e intentar conseguir una dominación. С праздником всех вас, дорогие товарищи! Пусть он укрепит Y наши necesito позиции operaciones и примет también. в стремлении сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического обновления. Puede que un golpe en Colombia. Sé que tiene, o sea, o Nicaragua. Sí, posiblemente Nicaragua. Yo creo que primero tengo que ir espacio. Pase lo que pase. Bueno, pase lo que pase no, obviamente, pero tengo que ir primero espacio para ya librarme la mano, porque todo lo demás más o menos lo puedo jugar, ¿sabes?
Mm, Está pensando mucho, eso sí. Vale. Perfecto. No sé si era jugable realmente. A lo mejor sí. Porque solo tengo que taponar un poco a Egipto y hubiese tenido otras dos operaciones, pero bueno. Em, mm, Uf, menos mal. Ahora, ¿puedo descartarme? Sí. A lo mejor me quiero descartar de esto y no jugarlo y darle... Ahora vemos. Necesito primero las operaciones. Vale. Vamos a intentar relineamientos. Si le quito entero, le doy el evento. Mm, Today I say as long as no, the no prison se lo wall doy. is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Esto le debería forzar algo, yo creo. Y tanto África como South América son las dos regiones que quedan por escorear. Ha dado igual lo de Panamá, pero yo soy él y a lo mejor hubiese intentado Italia. Ahora ya estoy bastante más tranquilo con el tema Europa, o sea, me da incluso igual que coja Francia. Si quiere gastar la China en coger Angola, pues la puede gastar. Muchos eventos rojos han salido ya. Efectivamente, la China. Lo cual tampoco me disgusta porque, pues ese uso de la China tampoco lo veo yo muy efectivo porque puedo hacer esto, ¿sabes? O sea, establecer dominaciones. Yo creo que vamos a intentar, si no juega junta, South America. Tengo todas las cartas que atacan Europa en mano. Hmm. Tuvo que me quitará a Wax.
o incluso kitchens, ¿eh? Aunque no tendría que hacer en la cuenta, supongo, ¿no? Para saber si está activo. Yo ahora mismo creo que no quiero jugar la China por nada del mundo. O sea, está por ahí Grains, está por ahí... O sea, todas las cartas quitando DAC de Suicidio por Defcon están fuera. Tener que jugar Irán-Irak parece. Y de las cartas de Europa supongo que me quiero quitar Suez Espacio, porque es la más difícil de reparar, ¿no? Entre comillas. O sea, al final si no tiene Nasser, Israel lo tengo fácil de empatar, así que no quiero arriesgarlo. Francia, lo dicho, me da un poco igual con Bruce Ward fuera de juego. Tampoco es cuestión de regalarle puntos en regiones, pero es que con esta mano es un poco lo que hay. Socialist la puedo guardar por si acaso tuviese... Puedo guardarme estas dos, Irán-Irak y Socialist hasta el final, por si tuviese cartas como... no sé, la de la Dama de Hierro, que ahora no más sé cómo se llama. O... O la de que cancela el evento de Flower Power, la de Devil Empire. Y la otra es de Iron Lady, justo. Me quita Irán-Irak. Pues me hace un favor. С праздником всех вас, дорогие товарищи! Пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения Родины и Esa carta puede ser un poco по molesta. пути социалистического обновления. Al menos ha salido... es que no quiero jugar China, o sea, con China me aseguro esto, pero no quiero jugarla. Iba a decir que... si tiene una de 4 pues es suyo, pero si no, podemos intentar pelearlo simplemente al puro country count. Pensaba que Kitchenes estaba activo. Me ha hecho un favor porque sí, o sea, si sale la guerra aquí, obviamente gano Middle East, ¿no? Pero que salga la guerra, creo que tengo que sacar un 5, ¿no? 5 o 6 en este caso. Entre 4 y 6. Y uno por cada país controlado adyacente, ¿no? Entonces, 1 y 2. Tengo que sacar un 6 para que salga. Y eran 2 puntos para él. Vale. The totalitarian world produces Tampoco se lo quiero... because it does such violence to the spirit. Sí, le puedo baitear, ¿no? Realmente que gaste un poco más y así a lo mejor me da igual gastar Suez. Mientras él gaste operaciones en eso... Nada, Suez la voy a tirar espacio. Y jugaré Socialist y eso.
Mm. Ahora mismo me da igual Tailandia porque tengo yo la China. Más o menos, si asumimos que cuando le he saludado es cuando ha empezado la partida, creo que eso sería más o menos cuando el marcador llega a 20. Si no, una hora es cuando el marcador llegue a 30, 100%. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Yo creo que eso, o sea, Today I say as long as this gate is closed, no merece la no pena, further ¿sabes? scar of a wall is permitted to Simplemente demasiadas operaciones not the German gastadas en... open, but the question of freedom for all mankind. Ay, hubiese estado guay que eso saliese. Vale. Está más o menos ajustada, sí. Em, Realmente esto es un poco engañoso en el sentido de que mi control de África, a no ser que pueda bajar el def con el próximo turno, no es un control muy potente. Y su control de Middle East tampoco debería ser un control muy potente. Hmm. Solo puede reparar uno. Ujú. Cogemos Venezuela. Y yo creo que por si acaso vamos a plantar el último punto en Italia. No vaya a ser que le toque la de ponerse dos en cada sitio de Europa y la liemos un poquito. Aunque... uf, esto sí es duro. Me la voy a quitar.
Vale, al menos tengo yo Reformer. Tengo una cacho de mano. Así que debería ser capaz de... O sea, tengo incluso un Voice of America de último turno o hacer otro ABM o... Esto debería ganarlo, yo creo. Si es que consigo salir del este. Pero bueno, ahora veremos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Lo que decía, está todo bastante igualado en regiones. Tiene que ser una purga. No creo que pueda conseguir el control de Europa, la verdad. A no ser que yo me quede atascado muchos turnos. Y en cuyo caso siempre puedo... intentar un Bruce War. Uf, casi imposible que salga el Bruce War. Ay. A lo mejor tendría que haber jugado ABM. Y todo en Italia. Pues a lo mejor sí. He pensado que iba a ser quizá más fácil que él no pudiese... Pero bueno, vamos a verlo. Quizá era IBM todo en Italia, la verdad. Y dejarle dos Qs, no lo sé. Da el Q. Esto me da muchísima vida. Esto me da muchísima vida. Si él coge Angola, usamos IBM. Bastante suerte ese roleo también. Ya tenía que sacar un 1, ¿no? Y yo un 6, joder. Uf. Yo creo que si él rompe con NATO Italia y lo coge al turno siguiente, lo tengo algo complicado para poder pelearlo, ¿sabes? Hmm. Vamos generando ya los puntos que sabemos que podemos generar, por pocos que sean. Solo con Europa me iguala los puntos que tengo. Con South America aún así debería ganar. No le puede dar la vuelta a África, lo puede empatar como mucho, yo creo. Pero con Colonial salvamos la papeleta. Y puedo intentar romperle Corea con Soviet y si no, pues con la China. Nada, esta partida, este punto está ganado. O sea, si aquí él me rompe y coge, o sea, que sí, que tengo varias cartas de 4, incluyendo la China, para intentar darle la vuelta, pero yo creo que era su mejor opción. No lo sé. No lo sé, la verdad. Es que la purga me ha venido muy bien para esto, precisamente.
No tiene ya mucho valor realmente Colonials como estas alturas. Și de aceea trebuie să apărăm toate forțele integritatea și independența României. No, o sea, yo... A ver, él no sabe mi mano, obviamente, podría tener basura y no poder hacer nada, pero yo creo que esta partida a estas alturas ya es imposible perderla. Ujú. Yo creo que le puedo dar China, ¿no? Esto me asegura Asia a cambio de un punto para él al tener la China. Bueno, me puede romper India, ¿no? Esta última mano ha sido increíble. Pues le ha salido bien. Pero vamos, no es suficiente. Estos son 5 puntos, esto está empatado. Estos son 5, 10. Стремление сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического обновления. Pues ya estaría. ¡Ey! Ah, no necesitaba haber sacado este, podría haberle sacado este. Ya se me ha olvidado. Bueno, da igual. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Creo que con esto ya nos ponemos 7-5 y vamos a ver si nos clasificamos para la siguiente ronda. Me gustaría, la verdad. La partida yo creo que sí, que ha estado más o menos igualada. El primer turno mejor para él, segundo turno empate, aunque se ha podido llevar puntos ahí y tal. El tercer turno brutal para él. Cuarto turno ha sido bueno, pero nos hemos podido salir bien parados. Quinto turno podría haber sido peor de lo que ha sido. Este turno más o menos. Este turno malo para nosotros. Este turno malo para nosotros, pero bueno, no le ha salido el Bruce War ni nada. La verdad que yo creo que, no sé, más o menos igualado, sí, te diría, al final. Ese es el problema. Ha sido más, o sea, yo creo que, no sé, por ejemplo, esto es bastante arriesgado, ¿no? Bastante arriesgado, que sí, que luego lo has resuelto con ABM, pero es que te ha costado 7 de operaciones ponerte ahí y a mí me ha costado 3 quitarle, por ejemplo.
Eso ha hecho que no pueda pelear por Asia. Y ahí, aquí ya es cuando yo me he separado en espacio, sobre todo. No ha puesto, por ejemplo, si hubiese puesto los puntos de Europa, esto habría quedado, si se hubiese llevado 10 puntos, habría ganado él por un punto, probablemente. Sobre todo si yo hago la tontería esta de no darme cuenta que mi lista está así. Eh, pero sí, esto me ha parecido, no sé, casi prefiero que des Kitchen si te intentes quedar con Panamá en mano. Tampoco sé qué tenía en el resto de la mano, así que tampoco puedo decir, ¿no? Pero luego Sal Negotiation, o sea, esto sí que me parece que ha sido un error, porque es que podría haber cogido Distal y te aseguras por lo menos, o sea, como mínimo igualar Sudamérica. Y realmente yo creo que podías cogerlo, porque yo con juntas solo me puedo poner en un país realmente. Entonces él podría haber intentado coger, sobre todo con estas operaciones, 3, ¿sabes? Sí que tenías OAS, tal, pero bueno, una vez te has puesto, al final a lo mejor hubiese quedado empatado, ¿no? Y luego aquí, esta es justo la carta que necesitaba, si no yo creo que hubiese salido todo bastante mejor y sin sufrir tanto me podría haber centrado en África, escoreando Sudamérica de primeras. Em, y nada, poco más que comentar. Aquí, bueno, el Defector es este, que me la jugué. Messi Lemby que le salió un poco rana. Él aquí, por ejemplo, no dio... Ha habido un par de turnos que creo que él... Yo tampoco, pero no se ha llevado los estos de operaciones. Y luego, bueno, esto yo creo que le daba más o menos igual, ¿no? Ha sido un trade una por otra. Esta mano no sé si él la podría haber aprovechado mejor, la verdad. Quizá jugando desde el principio China, sabiendo yo las cartas que tengo para forzar algo. Si iba a jugar China, a lo mejor no la iba a jugar, pero si la iba a jugar. Y luego esta mano también un poco pocha. Yo probablemente si hubiese sido él, hubiese intentado, no sé, atacar Europa a cuchillo. Porque ya que estaba, y aquí lo dicho, tenía cartas para intentar aguantar si cogía... Tenía cartas para... O sea, esto... Aquí él hubiese ganado la partida, 100%. O sea, me rompe, ¿vale? Yo tenía 2. Me rompe, se pone con 2. Tengo que salir del Quagmire, por lo tanto él tiene otro turno gratis. Se pone con 3 y literalmente no hay nada que pueda hacer. Rezar por un Star Wars con... no sé. em, no sé. Aquí él podría haber ganado la partida. Supongo que no tendría yo que haber sido tan greedy cogiendo completo Venezuela, ¿no? Y tendría que haber a lo mejor puesto 2 y 1 en Italia. Este error me podría haber costado la partida, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado. Y lo dicho, vamos a ver si nos clasificamos para la siguiente ronda y nada, nos vemos. Hasta la próxima.